amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El turismo en México es una de las principales fuentes de divisas, de empleo y desarrollo regional. Contribuye con el 8.7% del Producto Interno Bruto. En 2016 visitaron nuestro país poco más de 35 millones de turistas internacionales. El país ocupa ahora el 8º lugar entre las naciones más visitadas en el mundo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Enrique de la Madrid, a ver, turismo, nivel, pues ahora sí que a nivel mundial, México bien posicionado, a pesar de lo que se diga en temas de inseguridad, en temas de falta de infraestructura. ¿Cómo es que se logra esto? Pues sí, el año pasado ya alcanzamos con 35 millones de visitantes al exterior, somos el 8º país más visitado. Éramos hace no mucho, éramos el 15º, o sea que hemos avanzado de manera muy importante. Yo sostengo que si seguimos con este nivel de crecimiento, este año o el que viene alcanzamos el número 7. Sí nos falta, en términos de estos números de visitantes, sí nos falta avanzar más en términos de ingreso. Porque en términos de ingreso, aunque hemos pasado del 22 al 14 mundial, pues no estamos en los primeros 10, y lo que a nosotros nos importa no es solamente cuánta gente nos visita, sino cuánto dinero nos deja. Pero el turismo, simplemente decir que lleva prácticamente 7 años de crecimiento ininterrumpido, en los últimos a un nivel más rápido de crecimiento, y hoy en día es un sector que crece más que el resto de la economía, y es un sector que también la generación de empleos también crece más que la del resto de la economía. En el país tenemos un problema de crecimiento diferencial entre entidades federativas, unos les va muy bien, otros les va muy mal. Entre las 4 entidades más exitosas de los últimos 25 años, 2 lo son por cuestión turística, Quintana Roo y Baja California Sur. Ahí hay un poquito de preocupación porque en Estados Unidos han empezado a poner anuncios acerca de la violencia, en particular en Los Cabos y en tanto Playa del Carmen como Cancún. ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto vaya a complicarse más y bueno, que ocurra en otras partes como Mazatlán o Puerto Vallarta? Sí, bueno, primero creo que tienes toda la razón y yo sostengo esa tesis todos los días, en que son los estados de la República vinculados al mundo, ya sea porque son parte de un proceso de producción o ya sea porque están en el turismo los que crecen. Y las últimas cifras también de temas de pobreza están validando esa posición. Y efectivamente, 2 de los destinos que más exitosos han sido, pues últimamente han tenido temas de incidencias o incidentes de violencia que están teniendo una alta difusión a nivel internacional y que ya tuvo como consecuencia, entre otras cosas, las alertas de los Estados Unidos. Nos preocupan muchísimo. Nos preocupan, primero las tomamos en serio, porque el 60% de los visitantes del exterior vienen de Estados Unidos. Entonces no podemos permitir que esa imagen se permanezca. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues yo trabajando con la Secretaría de Gobernación, en diálogo permanente con el gobierno de Quintana Roo y de Baja California Sur, para tratar de generar quizá un convenio, un modelo de seguridad que tiene que ver como cómo fortalecer las instituciones, policías municipales, estatales, mejor colaboración con las federales, cómo también trabajar mejor en los temas de prevención del delito y el tejido social, y cómo lograr que una sociedad y el sector empresarial turístico participemos todos estos juntos en consolidar la seguridad en estos destinos. Yo creo que ese finalmente es el único camino, porque el progreso ya existe, el empleo existe, pero nos falta fortalecer instituciones y generar este mecanismo. Enrique, hace muchos años México vendía a los turistas sol y playa, tanto a los nacionales, pero particularmente a los extranjeros. Y sin duda tenemos mucho sol y muchas playas muy dignas de visitarse. Pero sin duda la riqueza cultural y natural del país da para mucho más que sol y playa. ¿Qué se ha estado haciendo para fomentar el turismo que visite otros lugares aparte, digamos, de los destinos tradicionales, y cómo está funcionando eso? Bueno, en un reporte que hizo la OCDE a principios de año ante el presidente, le dijo que había que complementar el exitoso modelo de sol y playa pues, con más turismo en otras partes del país, con otros productos. Y sí, el turismo es tan bueno que hay que llevar más turismo a todo México. Y prácticamente todo México tiene vocación turística. Entonces estamos, por ejemplo, impulsando un programa que arrancó hace muchos años de el de Pueblos Mágicos, que sí ya son 111, y terminaremos esta administración quizá con 120. Es un gran programa, lleva 15 años, sí sirve, sí funciona. Al que nombran Pueblo Mágico, lo visitan más, crece su hotelería, crece también los restaurantes.
El programa que lanzó el presidente de Viajemos Todos por México hace un poquito más de un año y medio tiene como propósito mejorar los niveles de ocupación de la industria turística en las temporadas bajas. ¿Para qué? Para evitar que caiga el empleo y que dejes mucha gente sin ocupar, y también para generar una cultura de viajar por el país, de que primero viajemos por México, antes de que incluso salir a otros lugares, primero por tu región, por tu estado. Hay temas como, por ejemplo, vamos a instalar en breve un consejo para turismo médico. La verdad, México tiene también vocación para volverse un destino cada vez más fuerte de turismo médico. Podría dar más ejemplos. Lo que quiero decir es que estamos conscientes y actuando para no quedarnos nada más en un modelo de sol y playa, sino generar las diferentes alternativas, los diferentes destinos y llevar más turismo al resto del país. Enrique, el tema de turismo tiene que ver con la interdependencia con otros sectores. Para que el turista pueda venir y gastar gastar bien, uno tiene que ver, pues, qué tiene que comprar o cuál es la oferta que México le puede pues presentar, y al mismo tiempo cómo tiene que ser recibido, el tema de migración y quién lo atiende, el tema, ya hablaron de seguridad, el tema por supuesto de aeropuertos, el tema de carreteras. Esto te hace a ti pues tener que ir a tocar un montón de puertas y tratar de que todas estén atendiendo a un turista. No sé si te hacen mucho caso. No, yo creo que sí. El presidente también generó, creo que casi en el 13, no sé, desde el 14, generó un gabinete turístico, que al final del día responde a lo que tú dices. Esta es una actividad que toca muchas otras áreas. Nosotros dependemos del buen desempeño de muchas otras, pero creo que nosotros también podemos incidir en ese buen desempeño. Entonces, muy frecuente trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para analizar nuevos vuelos que vayan a entrar a México, o yo mismo para hacerles ver que me expresan preocupaciones de que ya no pueden llegar, por ejemplo, a la Ciudad de México nuevos vuelos. Por eso la importancia del nuevo aeropuerto. Ya no te podría recibir más. Temas, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración, que ante los nuevos turistas querían o querrían crecer el número de agentes de migración. Y yo les digo, bueno, pues qué tal si mejor vemos temas ahí sí de automatización de máquinas, y juntos hemos construido, junto con el SAT, Migración, Comunicaciones y nosotros, lo que serán nuevos kioscos, maquinitas, como las que ves en otras partes del mundo para cuando llegues a Cancún, a la Ciudad de México, a Los Cabos. Yo lo que les transmitiría, sí, yo dependo de la buena colaboración de muchísimas dependencias, y pues la habilidad que tienes que tener en ese sentido en turismo es lograr esa buena dinámica, ese buen trabajo en equipo para poder progresar. Y así lo mismo con los estados de la República, con los secretarios, y yo creo que hacia adelante con los municipios. Les hemos hecho, yo creo que poco caso a los municipios, y al final del día el turismo es local, ahí también tenemos que trabajar más. No solamente hay que coordinar con muchos, sino que el turismo enfrenta los mismos retos que enfrenta la economía. Los tres grandes retos que tiene México ahorita son la situación fiscal, que no es muy boyante, no hay mucho espacio para moverse, la falta de capital humano bien desarrollado y el problema de la aplicación de las leyes. Y esos son como que exactamente los tres problemas que se pueden ver en turismo. ¿Qué podemos aprender de lo que estamos haciendo en turismo que pudiera aplicarse a nivel nacional, a nivel de la economía en su conjunto? Mira, Macario, que yo no soy en general, obviamente me gustaría tener más presupuesto, y creo que se ve muy mal cuando el sector del turismo no pelea más presupuesto, pero bueno, también soy parte de un gobierno y tengo que ser solidario. Pero a veces cuando tienes menos dinero, pues te surge más imaginación. Nosotros, por ejemplo, teniendo menos recursos en la Secretaría, entonces le pedimos que digamos, que participen con más los estados, los cuales no han sufrido recortes presupuestales, y participen más los municipios, e idealmente también la población, el empresariado. Porque yo digo, pongo un ejemplo, si yo hago alguna obra, digo yo la Secretaría, alguna obra en algún pueblo mágico, en donde sea, y mejora un kiosco, la infraestructura, y no tiene como consecuencia que mejore un hotel o que crezca un restaurante, no había que haber hecho esa obra. Entonces, cuando te faltan recursos, lo que te obligas es asociarte más con otros. Entonces, digamos, eso puedes reflexionarlo, no siempre es más dinero, es dinero mejor gastado. Esa sería una reflexión. El tema de seguridad mencionabas. Sí, el tema de aplicación de ley en general, que en el caso de turismo, pues es seguridad. Yo creo que México llegó ya a un momento en donde la siguiente agenda hacia adelante, y ya estamos ahí, ya estamos en esa agenda, es la consolidación del Estado de Derecho o el imperio de la ley. Pues de verdad, o sea que no ya se volvió inminente, así como en el pasado resultó muy obvio que había que cambiar de modelo económico porque el que teníamos no daba para más, así como en el pasado fue muy obvio
que la democracia había que modificarla, nuestra democracia sui generis había que haberla hecho una de verdad, pues yo hago un poco la analogía y sostengo que el Estado de Derecho le tenemos que dar una muy buena fortalecida para que realmente entonces sí, estas tres patas de una mesa, pues nos permitan tener un México más sólido. Entonces yo sí coincido que el Estado de Derecho, el imperio de la ley, es el gran pendiente, pero también muy optimista de que sí lo podemos hacer si lo tomamos en serio. O más en serio. Si lo tomamos en serio, más en serio. Nos decías hace unos momentos que la mayor parte del turismo que recibimos del extranjero es de Estados Unidos y eso pues está muy bien, somos vecinos. Sin embargo, hablando de mercados, a mí me parece que hay un potencial enorme en el turismo, por ejemplo, chino. Chino está teniendo una clase media que está creciendo de manera extraordinaria, una clase media alta, y además están viajando literalmente al lugar al que vayas. Ya hay grupos de chinos, además son muy especiales, ¿no? Siempre andan en grupo, quieren respetar parte de sus costumbres, parte de su comida, etcétera. Aquí en México no vemos tanta presencia de chinos. ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar ese mercado? Porque ese mercado sí son más de 1,000 millones de personas que aunque captemos un pedacito, para nosotros es muy bueno, ¿no? Yo creo que dos cosas o varias. Unas ya estamos haciendo y otras me parece que faltan. Una es primero lograr conectividad. O sea, no tiene sentido que hagas promoción en China si no hay manera de llegar de China a México. Entonces, en ese sentido, el vuelo que ya existe de Aeroméxico a Shanghái, un vuelo reciente que abrió China Southern, que lo habló de Cantón vía Vancouver a la Ciudad de México. Entonces, una es conectividad. La otra, obviamente, nosotros en el Consejo de Promoción Turística de México tenemos que impulsar con promoción. Y la otra cosa que yo sostengo, pienso, es especializar a estados de la República por país. Porque eso de que recibimos chinos, ingleses, americanos, no, a ver, ¿tú qué haces? Porque entonces tienes que especializar en el idioma, en la señalética, en las costumbres. Como que nos falta todavía hermanar, pero hermanar de verdad, estados de la República con países. Me parece que si eso hiciéramos, entonces ya se vuelve mucho más natural. Oye, ¿dónde vas a ir si eres chino? Pues no sé, es Guanajuato quien se especializó. Pues nomás es Guanajuato. Cuando queremos un poco traer de todos a todos los lugares, nos falta focalización. Yo creo que es eso. Enrique, bueno, por supuesto, el trabajo en la Secretaría te ha dado un nombre importante. El éxito en turismo pues ha funcionado y funcionado bien. Y el nombre tuyo aparece, pues no solamente en las listas ahí de posibles candidatos del PRI a la presidencia, sino hasta pues, ahí el senador Gamboa dijo que eras de los que estabas dando la batalla. ¿Qué dices? Bueno, a ver, primero me parece que he tenido la buena fortuna, porque también existe la fortuna, la suerte, de estar encabezando un sector donde las cosas van muy bien y donde yo estoy convencido que México le tiene que apostar con más convicción al turismo. O sea, es uno de los sectores naturales de vocación, donde creces, donde generas empleo y donde el mexicano está naturalito para el turismo. Hay que tratarlo con más cuidado y más respeto y yo creo que algo que yo he venido a aprender ahí o a reafirmar es esta enorme vocación. La otra, claro, que te da también una plataforma. Yo he tenido afortunadamente buenos resultados en otras áreas por las que he pasado, pero siempre una secretaría te da más plataforma, más visibilidad. También las hay unas que por definición son plataformas más potentes. Pues también hay que reconocerlo, ¿no? Entonces aquí hemos hecho, un poco como diría mi amigo, porque es mi amigo el senador Gamboa, le hemos echado ganitas. Y le vamos a seguir echando ganitas, porque a todo lo que hacemos le echamos ganitas y sobre todo es muy motivante cuando tú te das cuenta que lo que haces incide sobre millones de personas. Entonces, pues ese es un tema en donde vamos a trabajar. ¿A dónde nos llevan las ganitas? Ya veremos, pero siempre hay que estar poniendo tu mejor esfuerzo, tu talento, tu dedicación y tu buena disposición a trabajar por un México mejor. Que eso es lo que a mí finalmente me motiva y lo que me anima. Y en ese sentido, hacia un proyecto de país que te queda claro que pues estaría en contraposición con otros que están pensando en otras cosas. Pues yo sí, o sea, sí tengo mi posición muy definida en ese sentido. Las cifras lo validan. Hay, como decía Macario, hay Méxicos que crecen a tasas muy diferentes, pero también se explica por qué. Yo sí sostengo que el México que se ha incorporado al mundo, el que es parte de procesos de producción, el que está abierto al turismo, ese es el México que crece. Ese es el México que vincula las universidades con la industria, en donde la infraestructura está focalizada a la logística. Es el México que crece y si no, pues vean las cifras. Aguascalientes 8% el primer trimestre del año. 100% ha crecido el PIB por persona, el ingreso por persona, 100% ha crecido en Querétaro del año 93 a la fecha. Y 1% ha crecido ese mismo ingreso per cápita en Oaxaca o en Chiapas.
El tema no es cómo le hacemos para que Aguascalientes o Querétaro crezcan menos para evitar la desigualdad. Me queda clarísimo que el tema es cómo incorporarnos más a ese mundo, y ese es el camino. Entonces, cualquier idea que vaya en contra de eso, yo creo que es una mala idea. Enrique Lamadrid, secretario de Turismo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, puso un ultimátum a López Obrador. Imagínese usted que para responder la encuesta que dio como ganadora a Claudia Sheinbaum, como candidata a jefa de gobierno en la Ciudad de México, le propone una solución. Dijo que hay dos alternativas. Una de ellas, una encuesta base con dos encuestas espejo, y otra más, una consulta ciudadana. Claudia Sheinbaum ya le respondió en un video, le dice a Monreal, hay que saber perder y sin chantajes. Mira. Ay, ¿qué sabe? Esa es la canción, ¿no? ¿Cómo va, Macario? ¿Tú sabes cantar? No sé, pero me imagino que don Andrés Manuel López Obrador debe haber sentido feo ver esta postura de Claudia Sheinbaum. Hay que saber perder. Con esto de que hay que saber perder y sin chantajear, porque es precisamente lo que él ha hecho toda su vida, no nada más los últimos 15 años. Sin embargo, pues ahora alguien de su misma escuela le está complicando la vida. El señor Ricardo Monreal no le gustó cómo se hizo la encuesta. Primero, pues evidentemente no sabemos si la encuesta existió o no existió. Es cierto que apareció un papelito después de una semana, cuando el señor Monreal se enojó y dijo que no le habían enseñado las cosas. Apareció una publicación, 10 páginas, con faltas de ortografía, sin firma de ninguna empresa, que a mí me hace dudar, bueno, pues del profesionalismo de la empresa que levantó la encuesta, si acaso existe. ¿Hay una empresa? No dijeron que era empresa, que era un grupo muy serio de personas. Más peor todavía, ¿no? Más peor, sí. Como dirían los clásicos. Sí, Total. entonces, bueno, pues creo que el señor Monreal se enoja por eso, reclama, y el problema que yo veo para López Obrador y para su intento de llegar a la presidencia es que su estado base, el lugar donde realmente puede ganar con muchos votos, es la Ciudad de México, y si esta se le complica, pues se le complica sin lugar a dudas la posibilidad de ganar en 2018. Sí, yo creo que más allá de la encuesta, ahorita comento algunos detalles de la encuesta, el tema es importante por la falta de transparencia, pero creo que aquí el propósito de fondo es, pues también hay que comentarlo, y aquí lo que nos da una idea muy clara es que Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha sido una persona muy autoritaria, pues se sostiene en lo mismo, y que él de alguna manera prefiere la lealtad que la capacidad de gobierno. Y a mí me parece que ese es el criterio con el cual Claudia Sheinbaum... Bueno, no, perdóname, sí, cuando dependen de ti 8 millones de personas en los servicios públicos que demanda esta ciudad, pues sí, premiar la lealtad sobre la capacidad, ¿no? Para que los ciudadanos, o sea, me parece un desprecio por los ciudadanos, Ezra, porque los ciudadanos, mal que bien, ¿no? Tenemos una serie de necesidades que no se están satisfaciendo, y eso no es nuevo, ya llevamos varios gobiernos de aquí en el Distrito Federal que pues están generando ahí unas brechas importantes, y por otro lado vemos que lo que se premia es la lealtad, y entonces uno dice, bueno, ¿y yo como ciudadano qué puedo esperar? Como dice Macario, Morena pues es sin duda una fuerza política muy importante en la ciudad. Creo que Andrés Manuel no midió las consecuencias y pensó que probablemente Monreal se iba a disciplinar, que lo iban a tratar de contener de alguna forma. No ha sido el caso, y ahora, bueno, pues le va a costar, porque Monreal tiene su grupo, su audiencia, tiene su auditorio, es un tipo políticamente muy hábil, y bueno, pues qué necesidad habría de que te hiciera una competencia que no tendría por qué ocurrir. Entonces es como darse un tiro en el pie, me parece que es lo que logró Andrés Manuel, y pues a ver si se sigue descuidando así, pues también va a empezar a padecer en su candidatura presidencial para 2018. Yo creo que aquí el punto central es, más que nada, más allá de la lealtad o la eficiencia, es el cálculo político más burdo, si le quieren llamar, y es si una figura como Ricardo Monreal es una figura que me puede a mí, como líder y dueño de Morena, generar un problema
en la Ciudad de México o a nivel de la candidatura presidencial. Y ese es el cálculo que se tenía que hacer. De una o de otra forma, desde el momento en que Monreal aparece como el caudillo en la Ciudad de México y lo impulsan para la jefatura de gobierno en la Cuauhtémoc y lo elevan, lo que sucede es que le están dando un poder que pues simplemente está siendo no calculado por López Obrador. Y creo que ese es el error gravísimo que vuelve a cometer. Quizá el mismo que cometió en el Estado de México con el Partido de la Revolución Democrática. Errores de cálculo político. Ricardo Monreal representa como candidato independiente, según algunas encuestas, a lo mejor hasta 1 millón de votos. Lo que hoy está haciendo Ricardo Monreal es decirle, a ver, yo quiero otra encuesta. Una encuesta espejo, una encuesta abierta. Ricardo Monreal está pavimentando el camino a la salida diciendo, yo les propuse todas las salidas. Yo no me quiero ir de Morena, yo quiero que esto se haga de esta y esta y esta forma. Como no se hace, y yo utilicé todas las alternativas posibles, entonces yo estoy fuera. Y a partir de ahí se convierte en un activo para todo el resto de los partidos políticos, porque además dice el día de ayer Monreal, ya me buscaron 5 partidos. Yo te digo cuáles son: el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y los Verdes. Y si ustedes conocen otro, todos. también por ahí está. El PES también lo buscó. El PES también. El Encuentro todos, Social. a lo mejor, todos lo buscaron, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo quieren. Vale. Ya sea porque los otros vayan a jugar en un frente amplio con un candidato o candidata, Janda Barrales, Janda Barrales o quien sea el candidato de ese frente amplio, o porque Monreal como independiente le sirve para 2 cosas. Uno, para evitar que Claudia Sheinbaum gane la jefatura de gobierno, y 2, para al mismo tiempo un Monreal que como candidato apoye a otro candidato a la presidencia de la República que no sea, por supuesto, López Obrador. Y esa es la jugada. Yo creo que sí, y pues hay una frase muy antigua que dice que en política solo hay un error, los demás son consecuencias. Y el error fue indudablemente llevarse a Monreal a Morena. Ese es el error que tuvo Andrés Manuel. Yo creo que no lo pensó en aquel momento a fondo. Monreal es un personaje político que tiene vida propia, que ha construido todo con base en él mismo. Cuando el PRI le obstaculizó la candidatura a gobernador en Zacatecas, se salió del PRI, ganó Zacatecas y gracias a eso el PRD gobernó Zacatecas durante un rato, no nada más con él. Entonces, tener a Monreal dentro de Morena significaba tener siempre el riesgo de que Monreal podía quitarle el partido a López Obrador. Yo lo comenté aquí alguna vez, mucha gente no lo creía. Me parece que ahora es mucho más evidente. Ponerlo como candidato en el Distrito Federal para López Obrador era una tragedia, porque si ganaba López Obrador la presidencia y Monreal en la Ciudad de México, él iba a convertirse en lo que fue Andrés Manuel para Vicente Fox, una tragedia espantosa. Y si no ganaba López Obrador y Monreal sí, pues entonces quedaba con el partido y los hijos de Andrés Manuel, ¿de qué van a vivir, mano? Entonces, ese es creo que el problema de fondo. No había tomado la decisión de cómo deshacerse de Monreal, no lo hizo. Me sorprenden mucho los seguidores y apoyadores de Morena, que ahora se han dado cuenta que Monreal pues tiene una vida así medio oscura y que hay muchas acusaciones de corrupción. Sí. No lo habían visto. Sorprendentemente, ahora que se enojó con el patriarca, pues ahora sí es una persona non santa. Entonces, bueno, eso pasa cuando uno quiere hacer las cosas en política como si fuera religión. No es buena idea. Que ese es el otro, perdón, Mauricio, sí. nada más el otro punto que creo que es fundamental, cuando se le preguntaba a la coordinadora ahí de Morena, a Jelko Polensky, sobre la encuesta, y decía ella, no, en Morena es prácticamente un partido en donde la gente cree y confía. Y bueno, pues eso es una religión. No, no es una religión, o es básicamente una estructura en donde caudillesca, en donde pues asumes plenamente que el caudillo ordena y los demás simplemente obedecen. Pero es que ese es precisamente el punto, Ezra. Yo creo que otro error de cálculo, y ahorita comento sobre lo que dijo Macario de Monreal, es precisamente la forma como, no, esta simulación, porque eso es lo que es, de seleccionar al candidato a partir de una encuesta cuando de antemano se sabía que la persona preferida por López Obrador era Claudia Sheinbaum. Vamos, en la mejor tradición priista,
El dedazo no se daba con encuestas simuladas como esta o con encuestas defectuosas como esta. No se daba como, pues por eso se llama dedazo. Se reunían ahí, ¿no? El que tenía que decidir decía, pues quiero que la cosa vaya por aquí, selecciono a esta persona y entonces podías, en este caso de Morena, podías haber presentado a Claudia Sheinbaum como la candidata de unidad. ¿De unidad de qué? Pues no sabemos de unidad de qué o de quién. Pero guardando las formas. Pero guardabas las formas y de alguna manera controlabas a Monreal. A mí no me parece que un error de López Obrador haya sido incorporar a Monreal a Morena, porque a fin de cuentas, sí es un riesgo, pero no un error en el siguiente sentido. A fin de cuentas, Monreal también ha hecho un trabajo en las bases de la delegación Cuauhtémoc y demás a favor de Morena que no podemos negar. Entonces creo que eso también en su momento le redituó a Morena y eventualmente a López Obrador. Me parece que el riesgo fue, o el error ahí sí, fue tratar de usar este método que es verdaderamente de risa. O sea, Jade Cole Polensky dice que no, que es una encuesta interna y que no se tiene por qué publicar. Finalmente, por la presión de los medios, se publican algunas cosas y hay opiniones que te dan hasta risa. Claudia Sheinbaum, cuando le dice a Monreal pues que se aguante, ¿no? Y que ese es el resultado de la encuesta y que se acabó. Y además dice que en Morena se hacen estudios muy serios de un grupo muy serio de matemáticos. Bueno, yo te diría, todo el mundo sabe que las encuestas, pues en realidad las que lo deben de realizar no son los matemáticos, sino los estadísticos. O sea, tú cuando tienes un problema de que no te funciona una coladera en tu casa, le hablas al plomero, no le hablas al electricista, aunque tengas un electricista muy bueno. Entonces, en ese sentido, creo que refleja de nuevo, ¿no? Que esto pues estuvo totalmente orquestado, ha sido muy poco transparente, ha sido tremendamente criticado y ahí sí creo que hubo un error muy grave porque pensaron que iban a controlar al señor Monreal y ya quedó claro que no con la estrategia que tú dices. Macario. Pues yo creo que ahora el problema para Andrés Manuel es cómo le hace para convencer a sus seguidores de que puede ganar en 2018 si tiene en riesgo la Ciudad de México y muy probablemente haya perdido el norte del país ahora que el señor Bronco ya está confirmando que sí va de candidato. Eso es lo que yo entiendo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la pobreza. Finalmente, datos del Coneval que ratifican esta tendencia decreciente de este fenómeno en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, durante 2016 la pobreza en México se redujo 3.5% en comparación con 2014, al pasar de 55.341.000 personas a 53.418.000. El porcentaje de la población en condiciones de pobreza pasó de 46.2% en 2014 a 43.2% en 2016. Se estima que el 7.6% de la población en pobreza estaba en lo que se conoce condiciones de pobreza extrema. Esto es, digamos, más o menos el escenario que se plantea. Una reducción no es así como que pues el mecanismo adecuado. A este ritmo terminaremos de combatir la pobreza dentro de 100 años, ¿sí? Pero aquí hay dos factores que creo que son fundamentales. Baja inflación, estabilidad económica, crecimiento y generación de empleo formal como mecanismos que ayudan a reducir la pobreza, por un lado, pero sí además grandes diferencias entre estados que pues siguen hundidos en la pobreza y no se mueven, y al contrario, incluso en algunos de ellos se agudiza, y otros que por el mismo crecimiento y la propia actividad económica han logrado superarlo. Sí, hay que recordar que la medición de pobreza que se hace en México es una medición muy particular, que no se hace en otras partes del mundo, es más completa la nuestra, ¿no? Se miden 6 dimensiones distintas de la pobreza para más o menos
podemos ver que las cosas estén realmente reflejando la situación de las personas, y hemos tenido mejoras en algunas de estas dimensiones más rápido que en otras. Por ejemplo, educación, salud, cobertura me refiero, han avanzado continuamente desde que se empezó a medir estas variables. Tenemos, por ejemplo, una variable muy rezagada que es seguridad social, es decir, pensiones, y eso explica mucho de la pobreza como la encontramos. Y en los últimos años, estos últimos 2 años, hubo este avance en ingreso al que tú te referías, por inflación baja, un poquito más actividad económica, y algo muy importante, remesas. Las remesas que han seguido llegando a ritmo importante en dólares, medidas en pesos son una cantidad brutal, y entre 2014 y 2016, que es esta medición, eso se nota más claramente. ¿Quiénes están en una situación grave de pobreza en México en términos de pobreza total? Los estados del sur, los que platicamos hace rato con el secretario de Turismo, precisamente Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Chiapas es el peor caso, pero muy cerquita de ellos está Veracruz, por ejemplo. Todos estos estados tienen más del 60% de su población en pobreza, y en pobreza extrema estos mismos estados están en la peor situación, algunos de ellos arriba del 10%. El estado de menos pobreza, que ya podríamos decir está prácticamente libre de pobreza extrema, es Nuevo León, es el único caso, pero pues ojalá y pudiéramos ir avanzando en los demás estados, y creo que ya el secretario de Turismo daba la explicación, ¿no? Si está uno más cerca del mundo, pues es más fácil crecer, ¿no? Así es, Esra. Déjame retomar a lo que mencionaste hace unos momentos. Efectivamente, las cifras de pobreza en general bajan aproximadamente 2 millones de personas en un periodo de 2 años. Entonces, esto quiere decir es 1 millón por año. Y tú decías, nos vamos a tardar 100 años. No, 100 no, pero más o menos como entre 40 y 50, sí. ¿Okay? Entonces, es demasiado tiempo. Y yo creo que estas cifras deben de llevar a una reflexión, sobre todo ahora que va a ser época de campañas presidenciales, de qué tanto están sirviendo los programas que el gobierno ha echado a andar para combatir la pobreza. Mira, la Sedesol tiene un presupuesto anual, cifras cerradas, de 105,000 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, si cada año le estás echando 100,000 millones de pesos a los diferentes programas con los que combates la pobreza, ¿sabes qué? Pues los números te dicen que mejor ya no le sigas, porque no están sirviendo para gran cosa. Coneval también es una entidad encargada de hacer la valoración de algunos de estos programas públicos, y yo creo que ahí sería importante en algún momento ir más a fondo y ver realmente si están sirviendo su propósito estos programas de oportunidades. Hay una cantidad enorme de programas, y no solamente en la Sedesol, también en algunas otras dependencias federales, en agricultura, ¿no? Entonces, esto es importante, porque si no, le vamos a seguir echando dinero como país a algo que no está produciendo los resultados. Yo creo que da mucho mejores resultados, como dicen Macario, como dices tú, como decía el secretario de la Madrid hace unos momentos, que la economía crezca en lugar de un mediocre 2,5%, como ha sido en los últimos 2 años cuando se hizo esta medición, que crezca al 3 o al 4, te ayuda mucho más a bajar la pobreza que con toda esta cantidad de recursos asistencialistas que no están sirviendo para gran cosa en términos generales. Ojo, no digo que todos los programas no sirvan, nomás digo que hay que afinar tuercas y usar o concentrarse en los que sí sirven. Claro, pobreza extrema, que creo que es uno de los rubros en donde se avanza, estaba en 9.5% de la población en 2014, se reduce a 7.6%. Bajó 2 millones, los 2 millones que bajaron de pobreza bajaron en pobreza extrema. Eso está muy bien. Pero eso es producto básicamente de oportunidades. A ver, como decía ahorita Mauricio, habría que ver cuáles programas funcionan y cuáles no. Eso ya lo vio Coneval, ya lo sabemos. Uno de los consejeros de Coneval, el profesor John Scott del CIDE, estudió esto desde hace mucho tiempo y está muy claro. El único programa que realmente funciona es Oportunidades, Prospera, antes llamado Progresa, y el programa de educación básica. Es decir, esos dos ayudan a los que son más pobres.
Todos los demás programas sociales que tenemos en México ayudan a los que no son pobres. Entonces acaban ampliando la diferencia de ingreso, y esta es la razón por la cual, a pesar de que la diferencia o la desigualdad de ingreso en México es similar a la que tiene Europa o Estados Unidos antes de impuestos, después de impuestos ellos mejoran y nosotros casi no, porque no estamos usando bien estos programas. Entonces tiene toda la razón, pero también tiene toda la razón Mauricio en que si tú quieres reducir la pobreza rápidamente, no es tan buena idea estar confiando en programas sociales. Hay que usarlos porque hay personas que están realmente en una situación grave, pero terminar con la pobreza extrema y con la pobreza en general es una cuestión de crecimiento. Los estados del norte del país que han crecido a una velocidad muy diferente, pues está el caso, decía yo hace ratito, Nuevo León está en medio punto, Baja California en 1%, Aguascalientes y Querétaro entre 2 y 3% de pobreza extrema. Entonces son lugares que han mejorado significativamente la situación de su población porque han estado creciendo al 4% anual durante 25 años. Y esto es lo que hace toda la diferencia. En cambio, los estados del sur no lo hacen. Entonces, aun cuando los programas sociales, yo coincido, hay que quitar los que no sirven y concentrarlos en los que sí sirven, lo que necesitamos adicionalmente es una economía que crezca, y la única forma de crecer es crecer con base en el resto del mundo. Eso de crecer con base en nosotros mismos, en serio, no funciona, ya lo probamos muchas veces. Y déjame, me parece que hay un dato también muy interesante que publica el Coneval en esta ocasión, y es lo que el Coneval clasifica como la población no pobre, o sea, los que no son pobres, y los que no están vulnerables, o sea, los que no están sujetos a que puedan ser pobres en corto tiempo. Y aquí esta población sube de 20.5 a 22.6 millones de personas, o sea, sube 2 millones. Esto lo que nos dice es, bueno, hay que reconocer, somos un país, ¿no? Tenemos poco más de 120 millones de habitantes, la mitad, más o menos, poquito menos de la mitad, vive en alguna situación de pobreza. Y la otra mitad no es pobre. Entonces, lo que tienes que hacer es ver cómo haces crecer a los que no son pobres también, porque aquí lo que estamos viendo es que a pesar de que la economía no ha tenido así el gran desempeño en 2015, 2016, que es cuando se hacen estas mediciones, pues sí, lograste impulsar a 2 millones de personas a lo que es la economía de mercado, a que pueda formar un patrimonio, a que tenga aspiraciones de mejoría económica, y que bueno, si bien tampoco es la gran cosa, pues sí es un incremento que vale la pena destacar. Y entonces también enfocarse a acciones que permitan que este crecimiento de la población no pobre sea cada vez mayor, y no solamente en la parte asistencialista, de que sin duda coincido con Macario, hay gente que está muy mal y que lo necesita, pero que se focalicen y que se enfoquen mejor los recursos para sacarla de ahí. Y ahora, el dato pues parece relativamente bueno, pero con la inflación de 6% de este año, esto se nos va a desdibujar. Puede ser, sí, puede ser. Esto es algo que todavía no sabemos con certeza. Si los amigos del auditorio quieren tener una idea cercana a cómo se está moviendo la pobreza, no cada 2 años, que es esta medición, sino cada 3 meses, el mismo Coneval publica un indicador trimestral de pobreza laboral, que puede ser un muy buen indicador de lo que está ocurriendo, y es interesante porque el primer trimestre de este año las cosas mejoraron, el segundo trimestre ya no tanto, y efectivamente si la inflación no se reduce rápido, vamos a empezar a tener costos. Sin embargo, aquí hay algo que vale la pena también comentar, porque hubo una discusión grande acerca de si INEGI estaba midiendo bien o mal y cosas por el estilo. Y el INEGI está haciendo un gran esfuerzo por perfeccionar la manera como mide el ingreso. Esta encuesta de 2016 va a ser la base de una serie nueva en donde se está midiendo mucho mejor, en particular en la parte más pobre de la distribución. Para medir a los más ricos, la encuesta de ingreso-gasto no es útil ni en México ni en ninguna parte del mundo, y para eso INEGI está planteando la posibilidad de usar datos fiscales. Al respecto, un funcionario de INEGI muy capaz, que se llama Gerardo Leiva, publicó un artículo en la revista Este País el mes pasado, haciendo esta aproximación con impuestos para ver cómo está la distribución del ingreso, ya no nada más el 10% más rico, sino el 1% más rico y el 1% del
del 1%. Y, por ejemplo, un dato que es interesantísimo es la peor distribución del ingreso que hay en México ocurre entre el 10% más rico en la población. Es decir, ahí es donde se da un brinco espectacular. Y estas mediciones creo que van a ser muy útiles para que empecemos a ubicar dónde estamos. Hoy en día, por ejemplo, si un amigo del auditorio quiere saber si está en el 1% más rico de este país, pues si su hogar tiene un ingreso de 100,000 pesos mensuales, es usted del 1% más rico de los mexicanos. Así de fácil. Y en distintos estados esto puede ser distinto. Por ejemplo, si se va uno a Chiapas, con 44,000 pesos mensuales de ingreso en el hogar, están en el 1% más rico. Ahí está la disparidad, nada más. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Tratado de Libre Comercio, otra vez las amenazas del señor Trump. Esto es Dinero y Poder. Este viernes inicia en la Ciudad de México la segunda ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto en medio de las amenazas del presidente Trump en el sentido de que terminaría con el tratado. Y ahí la postura del gobierno de México ha sido firme. La Cancillería y la Secretaría de Economía han respondido que no negociarán el tratado en medio de amenazas a través de Twitter o de los medios de comunicación. Lo cierto es que en un momento de locura y por capricho del señor Trump, todo podría, dicen, venirse abajo. No. ¿Quién sabe si esto podría suceder? Ya los mercados, el mercado cambiario de repente le hace caso y se nos sube 20 centavitos para adelante, regresa. La verdad es que es verdaderamente patético ver a un presidente de los Estados Unidos que tiene una tragedia nacional en el estado de Texas y en medio de eso pues le da amnistía a un racista como Joe Arpaio y lo justifica y lo legitima. Tiene la tragedia de Texas encima y tiene tiempo para decir que va a echar abajo el Tratado de Libre Comercio porque México ha ganado mucho dinero y le han robado a Estados Unidos en un discurso verdaderamente deplorable. Yo creo que de verdad, yo me imagino que la gran mayoría de los embajadores que tienen los Estados Unidos en distintos países, incluida a la embajadora Roberta Jacobson, han de estar abajo de la mesa diciendo a ver a qué horas nos quitan a esta persona de la cabeza, ¿no? Bueno, pues ahí la lleva y probablemente no va a terminar su mandato, pero de eso yo creo que platicamos en programas posteriores. Déjame comentar un punto, Ezra. Fíjate que es este hecho que pues es muy poco común, o sea, no se da en estos procesos de negociación, en donde de repente, sorpresivamente, el secretario Videgaray de Relaciones Exteriores, el secretario Guajardo de Economía, pues se van a Washington, platican con sus contrapartes, inclusive creo que tuve una entrevista con el encargado de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, y yo te diría, eso no encaja, pues, ¿no? Justo un día, bueno, 2 días antes de que inicie la segunda ronda de negociaciones. ¿A qué fueron? No sabemos exactamente, pero entonces puedo especular sin ánimo de hacer escándalo, ni mucho menos. Yo pienso que fueron y que sus contrapartes les dijeron, mire, el señor Trump está verdaderamente obsesionado con el tema del Tratado de Libre Comercio y con el tema del muro con México. Entonces, la primera ronda de conversaciones, pues nos platicamos todos de manera muy civilizada, pero la percepción aquí en Estados Unidos es que ustedes tienen una posición poco flexible, quieren que no se mueva absolutamente nada. Y políticamente el señor Trump tiene que salir a hacer una defensa respecto a la negociación del tratado, porque como no le ha salido ninguno de sus proyectos, ni el Obamacare, ni lo del muro, ni lo de la ley antimigrante, etcétera, etcétera, pues entonces aquí sí tiene que empezar a presumir que haya algún resultado. Si ustedes en México se ponen en esa frecuencia, seguimos las conversaciones. Si ustedes en México siguen, digamos, siendo demasiado inflexibles, pues entonces yo creo que la probabilidad de que un día el presidente Trump diga, ¿sabes qué? Ya me cansé y ahí muere y ya nos levantamos. Me parece que puede haber sido una conversación de ese estilo y yo creo que México sí tiene capacidad de negociar muchas cosas que pueden ser favorables para México y también pueden ser favorables para Estados Unidos. Recordemos, el objetivo principal del señor Trump es que se reduzca el déficit comercial de los Estados Unidos con México. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos le venda más cosas a México. México puede usar esas cosas si no
no es una imposición, si no es, digamos, una exageración, la manera como lo hagamos no es una exageración o nos dan poco tiempo para que el aparato productivo en nuestro país se acople a esas circunstancias. No estoy diciendo que seamos débiles en la negociación, no estoy diciendo que accedamos a lo que quiere Trump, pero sí necesitamos responder a la venta política que le urge al señor Trump, porque si no, efectivamente, si esta no les sale y no les sale el programa fiscal que va a empezar a discutir en unos días más, su camino al impeachment, ¿no?, al enjuiciamiento está pero garantizado. Por lo mismo, yo creo que no hay que hacerles caso, porque no es problema nuestro, es problema de él. Si él es el que quiso renegociar, a él le urge, pues él que nos diga qué quiere negociar, que sí se pueda. Nosotros no vamos a negociar a la fuerza nada, no tenemos ninguna urgencia. Él no puede salirse del Tratado de Libre Comercio. La facultad de negociar acuerdos comerciales en Estados Unidos constitucionalmente está en el Senado de ese país, de manera que si él dice que se va a salir, va a tener que pedirle permiso a su Senado. Yo no creo que el Senado de Estados Unidos se atreva a meterse en esa camisa de 11 varas, de manera pues que yo creo que lo que está el señor tratando de amenazarnos, no hay que hacerle mucho caso. No, sí, en eso no tengo duda, y es un montón de constitucionalistas europeos, estadounidenses, que dicen con toda claridad, quien decide es el Senado, quien negocia es el presidente, pero la decisión es del Senado. Salirse no es una decisión del presidente. En cualquier caso, quiere hacer su muro con México, con una tragedia como la de Houston, que va a requerir 30,000 millones de dólares. Va a gastar 1.600 millones de dólares en un muro que no tiene sentido. ¿Más? Yo honestamente creo que lo que hay que hacer, como ya habíamos pensado desde el principio, es paciencia. Que se haga bolas él solito y nosotros hay que mantenernos en donde estamos. Yo no veo ninguna urgencia del lado de México. No, a ver, espérate, yo no planteé ninguna urgencia. Segundo, yo también tengo información que es un poco diferente, creo que valdría la pena que le investigáramos un poco más al asunto. Mi fuente de información son los negociadores del tratado original y en opinión de los negociadores mexicanos del tratado original, el presidente Trump, el presidente del país, no solo Trump, sí tiene la facultad con una carta en la que dé aviso a las otras dos naciones, en este caso México y Canadá, de salirse. El Senado podrá dar su opinión, pero el que tiene la facultad de emitir esa carta y de iniciar el proceso de salida y no necesita ratificación del Senado es el presidente estadounidense. Sí, otra vez vale la pena aclarar. Efectivamente, quien puede mandar la carta es las partes, eso es lo que dice el tratado. Y quien representa a las partes en la negociación, y en este caso es el señor presidente de Estados Unidos, manda su carta. Para que eso sea aceptado en Estados Unidos, el Senado tiene que autorizarlo. No es consultado, eso no hay duda. La facultad de comercio exterior en la Constitución de Estados Unidos está en el Senado. De manera que si alguien del Senado dice, oiga, esto está mal, se van a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte de Estados Unidos decidirá si esa carta tiene o no validez. En ese lapso, sin duda, vamos a estar todos colgados de la lámpara, eso no hay duda. Pero me parece que al final no va a ganar. Y por esa misma razón, creo que no le van a dejar firmar esa carta. Sí, Perdón, y es que creo que todo este debate gira además en torno a otros elementos que están dando la vuelta alrededor del señor Trump en este momento, que son creo todavía más significativos. Y es... Perdón, pero es algo que él trata de desviar, ya sea con el tema de Arpaio, ya sea con el tema del muro, etcétera, que es el tema Rusia, que es el tema que lo persigue y lo persigue como un fantasma real. La última carta o el último correo electrónico que tienen de pues, su socio, o como le quieran su abogado, el señor Cohen, en donde pues, él durante la campaña hay una solicitud para construir una torre Trump en Moscú, y en donde el comunicado además lo que dice es: nos conviene que el señor Trump llegue a la presidencia porque entonces podremos ir y avanzar, etcétera, etcétera. Y el Kremlin contesta diciendo: sí la recibimos, pero no le hicimos caso. ¿Sí? Lo que queda claro es que en medio, además de la propia campaña, el tema de sus negocios estaba interfiriendo directamente con la política. Y cada vez más
esta idea de que el fiscal Mueller estaría en posibilidad de avanzar en ese terreno es algo que verdaderamente está volviendo locos a la que sería el elemento dirigente al interior de la Casa Blanca. Y creo que esa es la parte en donde yo creo que pues, la respuesta de la Cancillería, que me parece brillante, la del fin de semana, diciendo, México señores, no negociamos ¿no? directamente, usted me diga qué. Y la última también del canciller Videgaray diciendo, si el señor Trump a la mitad de la negociación dice que se sale, nos salimos y adiós, señores, háganse bolas y a ver cómo le hacen. No, sin duda. Y yo creo que México, no creo, o sea, México tiene aliados importantes y lo resumo en 2 cifras. El comercio México-Estados Unidos son 560,000 millones de dólares, son básicamente manufacturas. Eso le deja un negocio de 50,000 millones de dólares de utilidades a los que participan en él. ¿Y quiénes se llevan el negocio? La mitad del negocio, las empresas que nos venden de allá para acá. Y la otra mitad del negocio, más o menos, las que venden de aquí para allá, 25,000 millones de dólares de utilidades cada uno. ¿Y sabes quiénes son esas empresas? Son prácticamente todas estadounidenses. El negocio, desde el punto de vista de la retribución de las utilidades, se lo llevan las empresas estadounidenses. Por eso son las primeras que dicen, ni le mueva, señor Trump, porque entonces sí lo vamos a castigar políticamente. Y como complemento a lo que dice Mauricio, esas mismas empresas son las que financian las campañas de los senadores para su reelección, de forma que los senadores van a decir, espérate, güey, tranquilo. No, pues por eso se ha aplacado, pues sí, pero claro, como está, a veces se le bota la canica, además, pues. Lo que dice es, cuando dice hay que comenzar de cero, como si hay que comenzar de cero, pues ¿en dónde crees que estás? No, va a acabar con Estados Unidos este señor si no lo quitan. De veras, a ellos les surge más que a nosotros, la verdad. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.